Y habíamos dicho que a las 11 de la mañana íbamos a tener la visita de Alejandro Zamora, el presidente del bloque oficialista en el Consejo Deliberante, también presidente del Comité de Unión Cívica Radical Local. Tenemos varios temas para charlar. Alejandro, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Leo, para vos y para toda tu audiencia. Así en la presentación nomás ya me di cuenta que se abre un abanico interesante de charla. Tenemos para cerrar la mañana y arrancar la tarde, sí. Bueno, Alejandro, antes que nada, gracias por acercarte. Ya te habíamos invitado en un par de oportunidades y veníamos siempre desencontrados, así que gracias por venir. Siempre digo de que está bueno que podamos charlar, no por mí, sino porque la gente, en definitiva, que es la que está o que vive en comunidad, se entera de qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se está trabajando. Bueno, los otros días, el viernes, casi como si fuera un acto eleccionario, con Hugo cubríamos en el Consejo Deliberante lo que era el sufragio, la apertura de las urnas del presupuesto participativo, que durante un buen tiempo hubo urnas en diferentes lugares, donde la gente se acercó a votar. Un presupuesto muy ambicioso del Hospital San Isidro Labrador fue el más votado. Bueno, ¿qué análisis, qué balance han hecho de cómo se desarrolló todo una vez ya concluido todo el proceso, ¿no? Ahora hay que empezar a buscar el tema del financiamiento. Che, Leo, sí, la verdad que muy contento con lo del presupuesto participativo. Fue algo que empezó el año pasado, lo metimos al Consejo como una reforma a lo que estaba. Bueno, se dio debate, se dio una linda discusión en el Consejo, y logramos llegar a una modificación de una ordenanza que creo, para mí ver, cosa que con algunos también pueden disentir, es exitoso por la gran cantidad de proyectos que se presentaron, y no es poco la gran cantidad de gente que fue a votar, digamos. O sea, no es que nosotros forzamos algo o era por redes sociales, que vos por ahí es más fácil de tu casa. La gente salió de su casa, se acercó al puesto de votación y fue a votar, alrededor de 900 personas, cosa que no es poco, me parece, Leo. Así que la verdad que para mí muy contento. Siempre, por supuesto, lo armamos desde cero porque si bien venía ya el proyecto participativo de otra gestión, no teníamos mucha idea de cómo llevarlo adelante, de cómo hacerlo, de cómo encararlo. Entonces fuimos a los ponchazos llevando la situación, y la verdad que salió lindo. Ahora, por supuesto, ver las cosas que salieron bien y las que no salieron tan bien, como para mejorar para el año que viene. Una de ellas, para mí, que fue lo que vi el viernes, fue esto del escrutinio. Si bien éramos varios, llevó mucho tiempo contar los votos, entonces se hace muy tedioso. Para ponerle, fueron instituciones, fue mucha gente, y bueno, ni hablar los medios que estuvieron presentes, se le hace largo. Así que bueno, estudiaremos la forma para el año que viene de hacerlo más cortito, más rápido, para que sea más entretenido. Alejandro, el debate que se dio en cuanto a que decís vos en el comienzo para lanzar esto, era en cuanto a la orientación. Y lo hablábamos fuera del micrófono y lo dije ayer en la radio, y incluso a alguno, no sé si yo me lo expliqué mal o a alguno lo entendió mal o lo quiso entender mal. Yo había hecho una crítica, una reflexión, si se quiere, y entiendo que es constructiva, porque tampoco me favorece o me beneficia en algo la crítica, que decía que por ahí, a mí me parece fantástico que el hospital tenga la posibilidad de comenzar con su proyecto. Lo mismo para la gente de Deportivo, que hace un trabajo social impresionante. Creo que el tercer proyecto era de la Escuela 66, si no me falla la memoria. Pero entiendo que las instituciones tienen otros entes a los cuales pueden dirigir esos proyectos o esos pedidos. Entiendo también que esos entes o esos organismos, llámese Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Consejo General de Educación, Ministerio de Deportes, están desfinanciados, y entonces se les hace muy difícil poder llegar a esa cuestión. Y entiendo que el presupuesto participativo, que quizás por ahí, o yo lo entiendo, tenía otro espíritu, sirvió, y está bien que así sea, para paliar esas dificultades que tenían las instituciones. Pero por otro lado, quizás el vecino, que muchas veces necesita, y esto no es culpa ni de los concejales ni del intendente de turno, pero muchas veces el vecino necesita ser un poco pinchado, necesita llevarlo un poco, che, presentá, juntate, reunite. Al no haberse insistido mucho con el tema de que el vecino presente algo para su barrio, bueno, quedó atado a las instituciones,
con mucho éxito, porque fueron 17, 18 proyectos creo, lo cual habla de que la convocatoria tuvo éxito. Pero la crítica o la reflexión mía pasaba por ese lado, que quizás por ahí se había desvirtuado el espíritu original del presupuesto participativo. No sé cuál es tu opinión al respecto, y si el debate iba por ese lado cuando comenzaron a discutirlo. Sí, Leo, yo como te dije, me hago responsable tal vez de la falta de esa comunicación que fue, llegó el momento, empezamos, trabajamos, tratamos, y cuando quisimos acordar ya teníamos la convocatoria, y cuando quisimos acordar ya teníamos que estar estudiando la presentación de los proyectos, y bueno, fue todo muy rápido, que ahora de esta crítica constructiva que vos hacés, que uno recoge el guante, por supuesto, para el año que viene, por supuesto, va a ser mucho más, con mucho más anticipación la comunicación, la publicación, para que todo el mundo pueda participar. La discusión en el Consejo fue esa, la del espíritu del Consejo Participativo, del presupuesto participativo, era esto que vos decís, que el ciudadano que ve que falta algo en su barrio. Y bueno, nosotros teníamos otra idea, que era la de canalizar por medio de las instituciones para fortalecer las instituciones. Entonces yo decía, vos, Leo, pertenecés a una institución, no, acercate, participá, te gustaría. Bueno, y surgió esto que vos me decías también, si yo quiero algo, te cuento una de las discusiones fue esa, dice, si yo quiero presentar un proyecto para la plaza que se va a construir allá atrás del Obrador, ponele, que hay un espacio público, ¿cómo lo presento? A través del Club Central, me dicen, ¿tenés razón? Bueno, empezamos a ver cómo lo hacemos, listo, decidimos modificar unas cosas que nosotros veíamos que era forzada, como esto que vos decís, que el vecino necesitas que lo pinches, que lo lleve. Entonces dijimos, perfecto, que participe todo el mundo, es lógico, con el aval de 10 firmas. Entonces vos decís, listo, Leo, en tu barrio juntaste 10 firmas, presentaste el proyecto y listo, entraste a participar. Claro, lo que pasa es que por ahí me parece que la gente no sabía ese punto puntual. De que claro, por eso digo, seguramente faltó eso, algunos lo entendieron, porque en realidad hubo 23 proyectos presentados, unos se cayeron en la etapa de presentación final, otros se cayeron antes, digamos, y habían presentado vecinos, ponele, como te digo, la de los feriantes, eran un grupo de vecinos que presentó, y así después del barrio 60 Vivienda había presentado un grupo de vecinos, pero me hago cargo, como te digo, de que faltó esa comunicación para decir, el espíritu sigue en pie, lo que nosotros queremos es que se fortalezcan las instituciones, pero que no se pierda el espíritu. Lo que nosotros queríamos modificar era esto de la reunión forzada del barrio. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos que era muy forzado y que el que quería participar realmente participaba. No precisaba que vos vayas al barrio y le digas, vení, arrimate, sí o sí. Nos pareció eso. Sin duda que faltó esta comunicación de que cualquier vecino de La Roque tiene un proyecto de lo que se le ocurra y lo trabaja a través con 10 firmas de 10 vecinos, lo podía presentar tranquilamente. Después, como hicimos en la reunión, cuando se abrió esto, después el voto, el que elige, digamos. Entonces, nosotros no tenemos por qué decir no a un proyecto, digamos. El que diga no es la sociedad. Por eso seguramente ganó la escuela, ganó el hospital. Por más que nosotros quisiéramos que vos digas, sí, tenés razón, se tiene que hacer cargo al Ministerio de Salud. Sí, tal vez que sí. Pero la gente ¿viste? Se expresó y decidió eso. Bien, Alejandro, ahora viene el proceso de, bueno, imagino que ya han tenido algún tipo de reunión o van a empezar a tener con las autoridades de las instituciones que han salido favorecidas, de qué manera se va a empezar a trabajar, de qué manera se va a empezar a lograr el financiamiento, porque no sé, entiendo que no se van a empezar todos los proyectos juntos, ¿o cómo es? No, eso, Leo, se trabaja a medida de que van saliendo las partidas. Bueno, eso es más técnico, pero no se hace de un día para otro, o no se dice, che, bueno, este mes se hace todo, no. Se empieza a trabajar mensualmente y depende cada proyecto, digamos. Ponele, hay proyectos que no son tan grandes y hay proyectos que son un poco más ambiciosos, entonces empezás a laburar de acuerdo a la partida que va teniendo el municipio. Entiendo, y bueno, no quiero decir
un error, pero con fechas, pero la ordenanza te da que vos termina la votación y tenés plazo hasta el próximo llamada al nuevo proyecto participativo para ejecutar la obra. Es decir, que la obra se debería ejecutar antes del próximo llamado. Exactamente, hablamos de un año más o menos. Exactamente, ponerle en mayo del año que viene o marzo, por eso no quiero dar un nombre y diga, che, ¿por qué no estudiaste? Pero ponerle en marzo, llamamos convocatoria para el próximo proyecto participativo, deberíamos estar finalizando con las partidas ya otorgadas a todos los proyectos que cubran, porque claro. También es esto, muchos nos decían, ¿hasta qué proyecto se cubre? Bueno, eso se va a ir determinando a través del presupuesto que vaya cerrando el municipio. Por ejemplo, nosotros cuando arrancamos, el presupuesto era de 54 millones, algo así, y bueno, la semana pasada actualizamos el presupuesto en el Consejo, el presupuesto general de gasto de la municipalidad se actualizó, porque es una herramienta que tiene el municipio que cuando hay inflación, todo depende de lo que vaya ingresando, se actualiza, aumentó esa partida. Entonces, llegado a finalizar el periodo, tiene que estar tenés cumplido. Es decir, no es el periodo calendario, si se quiere, no es hasta el 31 de diciembre, sino hasta el próximo llamado al próximo proyecto de presupuesto participativo. Claro, hasta esa fecha debería estar ya cubierto todos los gastos. Si se cubrió el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto ¿Y esto va a ser por derrame? A ver, arrancamos con el hospital, sí. luego seguimos con el... Así es, por orden de mérito, digamos, la votación es por orden de mérito, porque en un principio dijimos, ¿cuánto hacemos? ¿Los primeros 10? Bueno, fue discusión, porque teníamos un consejo del presupuesto participativo, en el cual estaba el secretario de Gobierno, el secretario de Hacienda, el secretario de Obras Públicas, 2 concejales de cada bloque, y en eso formamos el consejo, que bueno, tenemos un acta, todo firmado, y nos reuníamos y ahí deliberábamos, ¿cómo hacemos? Entonces, todo esto salió en base, si le dábamos a los primeros 10, entonces vos decías, ¿para qué vamos a votar y para qué va a ganar el primero si le va a hacer...? Entonces, la votación es para orden de mérito. Para el orden de mérito, para entonces, el orden de ejecución o de comienzo de la ejecución. Así es. Perfecto. ¿Y esto entonces al final, finalmente cuántos son los primeros 10? Por eso te digo, arranca... Y entiendo que tampoco va a cubrir, porque lo hablábamos también fuera del micrófono, Central La Roca creo que salió sexto y el proyecto es muy ambicioso que tiene que ver con un ingreso, no va a cubrir todo, sí le va a llegar dinero para comenzar con la obra, si así lo quisiera la institución. Bueno, eso también es algo que te explicaba a vos fuera de micrófono, estaría bueno que lo explique al aire. Nosotros recibimos proyectos muy ambiciosos y para que sea más distributivo el presupuesto decidimos ponerle un tope que fue alrededor de 6 millones a cada proyecto. Entonces, nosotros no le cortamos las alas a los proyectos de entrada, porque todos nos decían, ¿cuánta plata nos van a dar? ¿Cuánta plata nos van a dar? No le queríamos poner tope para que sea el proyecto más ambicioso posible. Después que tuvimos los proyectos y los presupuestos, le dijimos, el tope va a ser pero tu proyecto está fantástico, seguilo trabajando y podés presentarlo el año que viene. Como sabíamos, poner las instituciones como Central, que tienen comisión, el hospital que tiene cooperadora, ellos entendieron y saben que pueden rebuscarlo por otro lado. Además, Central ya arrancó con el proyecto suyo. Entonces, Central salió sexto. Si llega el quinto a cubrirse y queda plata para el sexto, se le dará la plata, se le cubrirá lo que solicitó Central, hasta 6 millones lo que solicitó Central. Eso también no es que se le da la plata, no es que venga... te dan 6 millones, sino que se dan... Sí, no, eso lo maneja la municipalidad desde el área de compra, del área de Hacienda, buscándole los mecanismos necesarios porque tiene que ser todo justificado y todo legal, digamos. Sí, lo que se llama plan de obra o derecho de... Claro, o sea, si hay que comprar algún material, no es que te da la plata vos para que lo compres, certificado de obra, me estaba olvidando la palabra. Lo gestiona el municipio directamente. Bien, perfecto. Acá me preguntan si se analiza la posibilidad de mantener abierta la Secretaría de Consejo Deliberante todo el año para recibir proyectos, o esto tiene una fecha tope.
Imagino de recibir un proyecto de presupuesto participativo en cualquier fecha, me parece eso. Sí, yo tuve un mensaje cuando largamos la convocatoria de la votación, tuve el mismo mensaje diciéndome, che, Ale, yo tengo un proyecto para presentar, no, pero pará que ya estamos por votar. ¿Viste? O sea, pero está bueno, lo que sí, el consejo está siempre abierto, podés presentarlo, no hay ningún problema, pero esto sale a convocatoria, digamos. Nosotros ponele el 1 de marzo, por decirte una fecha, no quiero agarrar, sale la convocatoria para la presentación de proyectos de presupuesto participativo. Y ahí se debe meter. Del 1 de marzo al 15 se presentan los proyectos, listo. Y ahí después empezás a laburar con los que se presentaron. Pero no debería haber ningún problema si queda presentado el consejo, claro, no debería haber ningún problema. Bueno, esto entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con la organización, con la ejecución es mixto entre el Ejecutivo y el Legislativo, esto quedó claro, hablabas de varios secretarios y concejales de los dos bloques. Ahora, empieza, no sé qué tiempo se comenzará a trabajar ya. O también de esto que depende de las partidas, que también dependemos de cuándo llegue, no sé qué. Sí, no, yo no quiero dar una fecha porque quedaría, pero estimo de que esto se empieza ya, digamos, a laburar, a empezar a averiguar, no sé, no recuerdo en este momento, sé que era un playón lo que sí, estaba en el primer, porque era un proyecto bastante lindo y grande, el del hospital, pero creo que era lo del playón, ponerle que tenga que comprar materiales, ponerle, no sé, se me ocurre, se arranca con eso, después se verá, pero no quiero decirte algo que no sé si empieza mañana o el 1 de septiembre. No, pero que las instituciones se queden tranquilas que en todos los proyectos se va a comenzar a trabajar. Sí, o sea, eso arranca una vez que está abierto y una vez que se van asignando las partidas para el presupuesto participativo. Es más, nosotros me acuerdo que cuando ingresamos a la gestión se hizo el cielito lindo de la escuela grande, se le asignó la partida y se terminó y se logró hacer. Pero por eso digo, nosotros nos encontramos con eso y se hizo, digamos, no es que... Sí, ese proyecto venía del presupuesto anterior. Claro, porque, viste, por eso, como te digo yo, en marzo del año que viene seguimos cumpliendo con los proyectos que... Bien. Alejandro, ya dejamos lo del presupuesto participativo, ha quedado bien claro, hemos hablado incluso hasta del espíritu de la ordenanza y creo que está claro cuáles fueron los objetivos y de qué manera se encaró y el resultado que se ha dado. ¿Cómo viene el Consejo Deliberante? Han tenido algunos temas importantes. Hay una decisión política del Ejecutivo en cuanto a algunas cuestiones puntuales, como fue lo de los terrenos del área industrial, para una futura área industrial, lo que tiene que ver con el nuevo terreno para deposición final. Imagino que ahí también el Consejo habrá tenido sus discusiones, sus charlas, han logrado las aprobaciones por unanimidad en los dos casos. ¿Cómo viene el debate dentro de lo que es el Consejo Deliberante? Y el Consejo viene trabajando bien, en ese sentido creo que se demuestra una madurez política que la verdad que pone, digamos, de manifiesto esto que vos decís, el acompañamiento en las cosas que realmente son necesarias para el pueblo, que no tiene una distinción de banderías políticas, porque esto de las 17 hectáreas para el parque industrial, para la zona industrial, esto queda para toda la Roca y para muchos años, digamos. Y lo de la ecoestación, creo que también fue algo que veníamos trabajando hace mucho tiempo, costó que conseguir un predio, y ahora que lo tenemos hay que empezar a laburar, pero la verdad que la herramienta que nos dio la oposición para poder avanzar fueron valiosas, digamos. Pidieron todos los informes que se necesitaban para poder acompañar y se le otorgó todo lo que solicitaron y salió bien, con madurez, digamos. Y después los otros temas también venimos debatiendo, discutiendo bien, siempre mirando en el progreso, digamos, y todo lo que sea para el progreso de la ciudad o de los particulares que solicitan algunas cuestiones, siempre mirando el progreso, digamos. Así que en eso venimos trabajando bastante bien. Hay un tira de afloje ahí con un proyecto que presentó la oposición hace bastante que tiene que ver con la reducción de los impuestos de la electricidad.
¿Eso cómo está? Bueno, eso también venía bastante, lo empezamos a discutir, después salió la noticia que Milei iba a prohibir que se cobre eso al municipio. En eso entonces decidimos nosotros frenarlo hasta tanto saber qué iba a pasar. Bueno, llegó el momento y hace poco tiempo tuvo el gobernador reunido con los intendentes diciendo que se tenía que bajar el impuesto, el 8,60 y pico, que es de la provincia. Entonces, en ese sentido, nosotros lo planteamos hace poco con los concejales de la oposición, diciéndole esto, digamos, de que al bajar ese 8,60 y pico por ciento al 6% serían unos 12 millones por mes que le estarían dejando de entrar a la municipalidad sobre ese impuesto. Entonces nosotros decía, bueno, y provincia le sugiere a los municipios que no puede cobrar más del 12% de tasa municipal, que es lo que la oposición pedía bajar. Entonces nosotros averiguando y viendo las boletas de otras ciudades, estaban en el 16, 18%, creo 16%, provincia le sugiere que baje al 12%, más de eso no puede cobrar. Y nosotros acá en La Roque estamos en el 10%. Entonces decidimos de que esperar a ver qué sigue pasando con esto, que creo que no estábamos tan mal a lo que era otras ciudades, estábamos en el 10%. Y bueno, y con esta baja de ingresos que va a venir que no va a venir de provincia, creo que el esfuerzo va a ser grande, digamos, para el municipio. Son unos 120 millones de pesos anuales. Bien. Alejandro, salimos de lo que tiene que ver con el Consejo, un par de temitas que tocábamos, como te había dicho, del funcionamiento. Le toca ser el presidente del Comité de la Unión Cívica Radical Local. Vaya tarea, porque bueno, no es un momento fácil para ninguno de los partidos políticos tradicionales. En el caso suyo del radicalismo, vienen de reuniones el último fin de semana, se empiezan a hablar de las alianzas, de cómo va a ser la cosa. ¿Cómo está el comité? Cuando hablan del Comité de la Roque, me interesa el Comité de la Roque, el otro ya lo vemos por los medios. ¿Cómo está el afiliado radical, el correligionario? Sí, la verdad que hace mucho me venías pidiendo que venga a charlar como presidente, pero todavía no tenía el título, así que bueno, ahora que asumimos, la verdad que una responsabilidad muy grande. Me tocó ser presidente hace 4 años atrás. No, es la segunda vez que te toca. Sí, siendo oposición, así que ahora me toca siendo parte del oficialismo, digamos. Sí, bueno, siempre tiene sus cuestiones, lo que es la parte de los comités, y bueno, no escapa acá La Roque, no nos escapa, siempre tratando de charlar con el afiliado, tratando de acercarlo. Bueno, es una tarea que es un trabajo de hormiga, digamos, pero contento y con muchas ganas, Leo, y bueno, mucho laburo, mucha expectativa. Hay gente que tenemos que tiene ganas de afiliarse, cosa que eso te entusiasma más, digamos. Aunque parezca raro en esta época, hay gente que tiene ganas de afiliarse, de participar, de ser parte. Y bueno, hay que apostarle a eso y acercar y bueno, y sintonizar con la gente, digamos, desde este lado, digamos. Alejandro, imagino, sos militante radical de toda la vida, te has criado en el comité. Hay algunas cuestiones a la hora de, uno entiende el juego político de las alianzas, de las uniones electorales, porque en definitiva se trata de llegar a ganar, básicamente. O sea, todo partido político que compite quiere ganar. Ahora, imagino que hay algunas cuestiones que se hace difícil compartir con lo que es la Libertad Avanza o con lo que es el gobierno nacional, desde lo que es la ideología radical, si se quiere, ¿no? Sí, la verdad que hay cosas que nos han pegado muy fuerte desde la Libertad Avanza, digamos, del presidente por ahí hablando de nuestros líderes históricos. La del muñeco de Alfonsín a la mañana es... hay cosas que, pero bueno, nosotros también tenemos que tener la responsabilidad de
de que gobernamos la ciudad con el sello radical, estamos dentro del frente de Juntos por el Cambio, de Juntos por Entre Ríos, y tenemos, gracias a eso, un intendente que es radical, digamos, que el otro día te dijo que era de los de Boina Blanca. Sí, Boina Blanca. Pero ni hablar que por ahí nosotros compartimos cosas con este gobierno, esto del déficit fiscal, de no gastar más de lo que ingresa, y por supuesto que estamos lejos de un montón de cosas que vemos mal, digamos, ni hablar. Alejandro, ¿por qué? A ver, el radicalismo gobierna un montón de intendencias, por ejemplo, la provincia de Entre Ríos. Y en el interior del país sigue siendo un partido muy fuerte, básicamente porque hay muchas provincias que tienen filos radicales, si se quiere, como gobernadores, un montón de intendencias a lo largo y a lo ancho del país. Sigue teniendo un aparato, y el aparato en buen sentido, me refiero a comités en cada pueblo, todas esas cuestiones que se entiende como partido tradicional. ¿Por qué no lo puede reflejar a nivel nacional a la hora de tener una propuesta, un candidato, un proyecto, en base a esas bases radicales? Bueno, te corrijo, en Entre Ríos gobierna Frigerio, que es el PRO, pero bueno, sí, integramos. Sí, integramos, no. Pero bueno, eso es lo que por ahí... Peronista, Frigerio, sí. Eso lo discutimos. Eso lo decimos. Por ahí lo que pasa para mí, desde mi punto de vista, es la falta de liderazgo, tal vez, que uno por ahí sentía reflejado en Alfonsín, se sentía reflejado. Bueno, nosotros tenemos por ahí esa falta de que emerjan figuras fuertes. Creo que, no sé, ahora con esto de esta gobernación de Puyaro, que por ahí nos representa y por ahí es algo que va resurgiendo. Tenemos líderes que están ahí latentes, pero como que no hay ese liderazgo que había en esa época para entusiasmar, digamos. Siempre fue, como decís, tenemos gobernadores, tenemos 400 intendencias en el país, pero nos falta ese salto. Bien, y aquí en La Roque, si bien tenemos las legislativas ahora muy prontito, se empieza a trabajar partidariamente, me estoy refiriendo, no del orden municipal, pero sí en lo partidario, por una o reelección de Francisco o continuidad del sello político. Y sí, nosotros somos un partido de la UCR y más de la Roque, somos un partido de gobierno, de poder. Cuando no estamos en el municipio, estamos trabajando para recuperarlo, y cuando estamos en el municipio, trabajamos para mantenerlo, digamos. Representamos eso, digamos, la convicción de estar en el gobierno. Por supuesto que todo el tiempo, como decís, pasada la legislativa, estamos a empezar a trabajar para el 2027, por supuesto. Bueno, Alejandro, gracias por la visita. Tocamos ahí varios temas bien picaditos. Te agradezco por la gentileza de venir y por responder todo lo que uno tiene ganas de preguntar. Por ahí algunas cuestiones pueden ser un poco incómodas, pero bueno, me parece que de eso se trata, tanto su trabajo como representante, en este caso del Consejo Deliberante, como militante, y el de uno que de preguntar. Así que muchísimas gracias. No, por favor, Leo, gracias a vos por invitarme siempre, y bueno, disculpa por ahí que uno no se hace el lugar, pero es la responsabilidad de uno venir a charlar y a responder todas las preguntas que sean necesarias. Así que muchas gracias, Leo, y saludo para tu audiencia. Alejandro Zamora.